Y yo cuando esa meditación terminó, yo comencé a llorar y yo lloraba y yo lloraba. Y yo estoy cada vez más chiquito y mi piel, mis ojos están muy lejos de mí. ¿Cómo están, gente linda? Hoy quiero hacerles un video muy especial de un tema muy importante que en algún momento de la vida todos tenemos que enfrentar si realmente queremos crecer como personas, y esto es el despertar espiritual. Y quiero hacer más videos sobre este tema, pero particularmente este video quiero hablar sobre mi experiencia, sobre mi despertar espiritual. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegué a él? ¿Qué señales hubo? ¿Qué tuve que dejar? ¿Qué experimenté? Entonces de eso quiero hablar hoy precisamente, de cómo llegué a esa comprensión, cómo llegué a entender de que yo no era mis pensamientos, tenía un poder. Por medio de mis pensamientos yo podía crear situaciones y despertar ante esa conciencia más grande de que yo también soy parte de el universo, ¿no? De Dios. Entonces, como soy a imagen y semejanza, también soy un creador de mi realidad. Entonces, hoy quiero traerles mi historia de mi despertar espiritual. Bueno, como lo mencionaba en otros videos anteriores, yo nací en una familia que ya tenía como un poquito estas nociones espirituales. Mis papás practicaban meditación, eran vegetarianos cuando yo nací, y pues siento que eso obviamente fue muy importante para mi desarrollo, ¿no? Y para estar un poco abierto a estos temas. Pero obviamente yo atravesé unas circunstancias de cierta forma que generaron como una imprenta, una herida que me generó una forma de interpretar la vida y una forma de actuar. Y bueno, yo siempre fui muy artístico, como un niño muy sensible, que le gustaba mucho expresarse, y esto en una sociedad latinoamericana no es muy inclusivo, no es muy incluyente para personas como con este tipo de afinidades. Entonces obviamente mi inclinación no era tanto hacia los deportes y todo eso como lo he mencionado antes, sino más como hacia el teatro. Me gustaba mucho bailar, me gustaba dibujar, pintar, imaginar. Entonces obviamente hubo como un choque muy grande como con el colegio, con el entorno de la educación, y entonces pues yo veía que era lo que estaban haciendo las otras personas, los otros niños, y pues era como jugar fútbol, ser el macho, ser brusco. Eso a mí no me surgía porque siempre he sido como muy sensible. Entonces pues me puse como esa máscara como del malo, pues, y entonces pues así viví por varios años, ¿no? Bueno, y así pasaron los años yo con esta máscara, con este personaje, y llegó el año 2010, yo terminé el colegio, ya estaba en la universidad, y de repente comenzó este cuento de que se iba a acabar el mundo, que yo les he contado en otros videos, y yo decía, ¿cómo es posible? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo así que se va a acabar el mundo? Entonces pues la gente hablaba que había una profecía maya que predecía que el 2012 se marcaba el fin de una era, y ese año marcaba el fin del mundo también como lo conocemos, que catástrofes iban a pasar. Y se dio que ese año con mis papás viajamos a México, a Chichén Itzá, a las pirámides, y tuvimos la suerte de tener un guía que sabía muchísimo. Era muy apasionado por el tema de los misterios mayas, de la astronomía, la astrología, y él nos explicó que realmente no se iba a acabar el mundo, sino que se iba a acabar una era. Lo que el guía nos contó es que realmente la era que seguía era la era de Acuario, una era mucho más desde el corazón, una era donde íbamos a realizar una hermandad humana, donde íbamos a despertar espiritualmente, nos iban a hacer darnos cuenta de que todos estamos de cierta forma conectados. Entonces eso fue como el primer chispazo de ese despertar espiritual, y me generó una inquietud, una pregunta dentro mío de qué se trata ese mundo espiritual, de qué vamos a descubrir.
pasaron los años y llegó por fin el 2012 y pues realmente no sabíamos si se iba a acabar el mundo. Entonces yo para mis adentros dije, bueno, si se va a acabar el mundo, yo quiero conocerme, y comencé a interesarme por esos temas espirituales, esotéricos, místicos. Y una vez más estábamos viajando con mis papás, ahora estábamos en Argentina y en Chile, y en un aeropuerto justo ya nos íbamos a ir cuando veo en la vitrina un libro que me llamaba la atención y que resaltaba más que los otros, y era el libro del ego. Vean, aquí lo tengo. Y fue este libro, el libro del ego de Osho. Compré ese libro y todo ese viaje estuve leyendo sobre el ego, que este libro me dio las bases para yo darme cuenta de que yo no era mis pensamientos, y él propone varios ejercicios ahí para darse cuenta. Entonces yo, a medida que viajaba, iba experimentando con ese libro, ser el observador de mis pensamientos y tomar otra actitud cuando esos pensamientos de pronto no eran los más como proactivos. Y obviamente esto fue un momento de gran epifanía, de gran revelación, fue una aha moment muy grande para mí, porque pues por primera vez pude comprobar de que yo no era mis pensamientos, que yo tenía elección de si escucharlos o no. Y entonces obviamente mencionaba mucho la meditación, yo no tenía ni idea cómo se meditaba, pero entonces yo, al cabo de unas semanas de estar leyendo este libro, puse ahí en YouTube meditación y puse la primera meditación que encontré, y era una meditación súper básica, como siente que estás en un campo, siente la temperatura del ambiente y siente el sol. Pero fue como increíble, y yo cuando esa meditación terminó, yo comencé a llorar, y yo lloraba y yo lloraba, y yo sentía como un profundo amor muy grande, y me quitó como un peso encima enorme, y pues día tras día me sentía más y más y más ligero. Y bueno, aquí llegamos al tercer momento importante de ese despertar espiritual, que fue mi primera toma de ayahuasca o yagé. Por esas mismas épocas, es que esto es lo loco del despertar espiritual, y es que todo comienza a moverse muy rápido. En realidad esto fue cuestión de días de que yo tuve mi primera meditación y me invitaron a la primera toma de ayahuasca. Y dije, listo, de una, vamos. Y ese día todo fluyó y llegué hasta un lugar hermoso, y allá, bueno, estuvimos con el Tai Tai. Fue una ceremonia muy bonita, muy bonita. Aunque esto es algo un poquito personal, lo que fue esta toma, pero de cierta forma me hizo ver que pues yo cargaba con una historia, cargaba con unos hechos que igual me generaban mucho dolor, y que tenía que sanar muchas de esas cosas. Fue como un primer llamado a la sanación. Entonces ese fue como un primer momento donde me di cuenta que había mucho que trabajar todavía en cuanto a sanar todo lo que había sido mi historia de vida hasta ese momento. Entonces, bueno, en este punto ya vamos en comprender que hay una esencia espiritual, pero bueno, también hacía falta algo, ¿no? Y es el entorno. Y lo que sucede es que la vida es como si te quitara a esas personas y de repente te presenta como unas nuevas personas que van a moldear tu nueva realidad. Y ahí fue donde yo conocí a un grupo de amigos que también tenían estos intereses espirituales, y esto fue para mí como un gran regalo y un gran éxtasis en mi vida, un momento de gran alegría, porque por primera vez no me sentí como el solo, el raro. Por primera vez podía hablar de ayahuasca, de aliens, de los mayas, de estados alterados de conciencia, de la meditación, del ser, de un montón de cosas que toda la vida habían estado conmigo, pero que nunca había podido expresar. Entonces acá con este grupo de amigos yo asistí a mi primer curso de meditación de una fundación de la India que se llama El Arte de Vivir, y ahí pude experimentar por primera vez pranayamas, el yoga, meditaciones más profundas, en las que yo literalmente sentía que me disolvía con el todo. Y pues, ¿quién soy yo? O sea, ya ni siquiera existía un pensamiento, no había nada. Es como si yo me metiera dentro mío y de repente lo que es mi piel, mi cuerpo, se comenzara a expandir, y yo estoy cada vez más chiquito, y mi piel, mis ojos están muy lejos de mí,
yo estoy muy adentro de mí. Entonces, gracias a este nuevo entorno, pude darle vida nuevamente al arte, pude darle vida a la meditación, pude traer una versión más auténtica de mí mismo al mundo y agradezco mucho a estas personas, estos grandes amigos que realmente como que me pudieron dar ese espacio para yo bajar y canalizar esa energía. Pero aquí voy a ir al último punto del despertar espiritual, que es de cierta forma el encuentro con la realidad y el encuentro con el dolor. Entonces ese ya fue el último punto de mi despertar espiritual, que fue cerrando este año 2012, que fue uno de los años más increíbles de mi vida, y fue con la meditación Vipassana. Son 10 días de total silencio, meditando 11 horas al día y realizando una técnica muy antigua de meditación que según esta tradición es la que usó Siddhartha Gautama, el Buda, para iluminarse. Pero yo no sabía en lo que me estaba metiendo. Lo que pasó es que, como ustedes se dieron cuenta, todo esto fue muy rápido. Este despertar espiritual fue muy rápido, mes tras mes, algo nuevo pasando. Entonces yo estaba en un estado de mucha excitación, de mucho éxtasis, de mucha exploración, de conocer mucha gente nueva. Una experiencia como Vipassana es como algo bien real, bien crudo, donde te vas a poner a prueba contigo mismo, donde te vas a conocer muy profundamente. Y como les dije, había como mucha excitación, mucho ruido, y Vipassana fue como ¡pum! Silencio total. Entonces este ya fue la última instancia de ese despertar, donde en ese silencio obviamente aparecieron las cosas que yo no quería ver por precisamente estar tan extasiado con la novedad, con tanto descubrimiento. De cierta forma también había un gran trabajo que la ayahuasca me mostró del dolor, de la sanación, de muchas cosas que aún seguían latentes y que por más excitación, alegría, frenesí, nada va a quitar esto, este dolor, estas experiencias dolorosas, si no se trabajan y no se transforman desde la raíz. Entonces Vipassana fue el último momento de ese 2012, fue en diciembre del 2012, ya habiendo culminado este gran año de despertar, donde me di cuenta por fin que había un gran dolor adentro mío. Había muchas cosas de las que estaba huyendo, que había conversaciones que tenía que tener, que había que sanar relaciones, que había que pedir perdón, que había que asumir daños que yo había hecho a otros por mi propia ignorancia. Y eso fue un momento de mucho aprendizaje y de mucha humildad. Y eso fue ya lo que marcó ese primer momento, ese despertar espiritual, para luego ya pasar a volverlo una práctica espiritual y una sanación real, que es en lo que seguiremos, yo creo que por mucho tiempo. Y bueno, eso es algo que les compartiré en próximos videos, del lado oscuro del despertar espiritual, de las cosas que no están tan buenas, de todo lo que se dificulta, de cuando ya no hay fuegos artificiales y las cosas que tienes que hacer cuando te comprometes con ese camino. Y bueno, eso va a llegar en próximos videos. Y bueno, gente linda, ese fue mi despertar espiritual, mi experiencia. Pero cuéntenme ustedes si están en su despertar espiritual, cómo lo están viviendo, cómo lo están experimentando, cómo lo vivieron, qué les pasó, qué sincronías. Cuéntenme todo en los comentarios, que me gustaría mucho leerlos. Muchas gracias por acompañarme en mi historia, por darme este tiempo de su día para hablar un poquito de estos temas que a todos nos encantan. Si son nuevos en el canal, mi nombre es Andrés Hidalgo y este es un canal de desarrollo espiritual y personal, entonces suscríbanse si les gusta este contenido y quieren más contenido así en el futuro. Como siempre, si les gustó este video, no olviden de darle like, de darle mucho amor, de compartirlo a más personas que les pueda servir este contenido, que les pueda ser de valor para sus vidas. Y como siempre, yo les mando un gran abrazo. Nos vemos.